Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal. Espero que se encuentren súper cool, súper bien, súper nice, hermanos. Estamos aquí listo para reaccionar, hermanos, a un nuevo video, hermanos. Como ya ven el título, hoy venimos a reaccionar a este video que dice: no puede ser, Ecuador se burla de México sin pensar que sería el peor error de su historia. A la madre, ¿tanto así, hermano? ¿Tanto así? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué se burló Ecuador de México, hermano? Así que, bueno, vamos a ver el canal, como vamos a ver el video, hermano. Estamos aquí en el canal del amigo Indagaden, así que vamos a ir directamente a reaccionar. Vamos a ver de qué trata, hermano, por qué se burló o por qué pasó. ¿Listo? Así que, bueno, vamos a ir directamente a ver a este video. Así que, bueno, vamos a darle. $, de balance comercial con México. Es de nuestros peores socios. We've asked Ecuador to work with Mexico to find a resolution to this diplomatic dispute, and to that end, we welcome the... De verdad es una irresponsabilidad lo que nos está haciendo el presidente de la República en ponerse en el mismo plano del presidente Donald Trump, y peor aún, hasta mal hecha, Jaime. México ha respondido y la prensa mexicana también se hace eco. En conclusión, somos la vergüenza completa. Qué vergüenza, ¿no? Da ganas de esconderse. Claro. ¿Cómo nos hace quedar mal nuestro presidente? Le hacemos reír más que Derbez a los mexicanos. Este señor Bonoboa, que va a imponer un arancel del 27% a los productos mexicanos hasta que ambos países no firmen un tratado de libre comercio. Aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas a Ecuador. O sea, México nos podría bloquear el Golfo de Guayaquil si quisiera. Hermano, Declarando la guerra. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. A lo largo de la hermano, ¿qué? Está grave esto. historia, Ecuador y México han sido un reflejo de la evolución de América Latina, puesto que ambas comparten lazos culturales muy arraigados a un símbolo de identidad regional. Asimismo, en los temas de economía y política, donde también se han visto bastante resaltados. Y esto es algo que ha significado mucho desde sus principios como república, haciendo destacar la cooperación, crecimiento y hermandad como naciones latinoamericanas, lo que bien se ha podido reflejar en cómo ambos países mantienen un comercio conectado que ronda los $1.000 millones, o en tal caso tenían, puesto que en los últimos años las relaciones entre México y Ecuador se han venido deteriorando, afectando en gran medida a múltiples sectores. Con esto no solo nos referimos a los temas políticos, sino que también en materia de economía, los que por lógica afectan a empresarios o a la misma población en sí. Pero, ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué de repente México y Ecuador se han distanciado de manera histórica? ¿Cómo viene afectando esto a ambos países? ¿Qué ha hecho que el actual gobierno ecuatoriano se encuentre en el ojo de la tormenta? Esto al grado de que diferentes medios internacionales consideren un disparate o inclusive una humillación el actuar de Noboa frente a México. Y lo más interesante aún, ¿qué se espera de cara a los siguientes años? Si consideramos que todo podría dar un giro de 180 grados posterior a las elecciones de segunda vuelta en abril de 2025. Cierto, porque tuvieron, pues, no, en urna de uno. Es que grave, hermano, estar peleado con otro país. Para responder a todas estas interrogantes, recabemos un poco de los acontecimientos que han marcado a Ecuador frente a México. Obviamente, más que todo es políticamente, ¿no? Porque la gente no tiene que hacerlo, de verdad. Ahora, políticamente siempre están algunos que aliados, que después que no, y chucha, hermano, es grave. Los últimos años. Vayamos a 2021, cuando los gobiernos de ambos países iniciaban negociaciones para concretar el Tratado de Libre Comercio, esto con el objetivo de fortalecer sus lazos comerciales y facilitar el intercambio de bienes y servicios, algo que no progresó debido a las discrepancias en la inclusión de ciertos productos. Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando las negociaciones del TLC entre estos países vio un estancamiento, y es que para el gobierno ecuatoriano el caso de los bananos y los camarones fueron un punto a priorizar una correcta negociación, mas no llegó a serlo. Bueno, si bien todo esto no generó mayores percances con respecto a los vínculos diplomáticos en ambos países, pero que de hecho es necesario saber. ¡A la madre!
no fue hasta 2023 cuando la situación política en Ecuador tocó fondo, pues como sabemos el país está sumergido en una profunda crisis de inseguridad. Esto en gran medida ocasionado por la presencia de una serie de bandas criminales así como el narcotráfico, lo que ha convertido a Ecuador en tierra de nadie, y es así que el 9 de agosto de 2023, a solo 11 días de las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio fue cruelmente asesinado, abriéndose paso a una serie de especulaciones, pero fuera de esto, lo cierto es que el sicariato había tomado lugar, quitando de carrera electoral a un candidato. Puta, hermano, eso tengo miedo que pase yo en mi país, de verdad, tengo un terror, hermano. Oye, que está grave, imagínense usted candidateando y antes que listo a la M. Candidato que se marcaba como favoritos para ocupar el sillón presidencial. Ante esto, diversas reacciones vinieron del mundo condenando este hecho, pero uno que no pasó de ser percibido fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, quien entonces era presidente de México. De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa, claro, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Es que sí, hermano, da que desear, obviamente, pues no, al ella subir y sigue haciendo campaña. Quizá obviamente no puede no tener la culpa, pero sí da que pensar algo mal también. Todo dicho la mañana del 3 de abril de 2024, a lo que al día siguiente, o sea el 4 de abril, el gobierno ecuatoriano declara como persona no grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Cerur, donde se interpreta esto como una respuesta a lo que se consideró como desafortunadas las expresiones de López Obrador con respecto a los comicios electorales ecuatorianos llevados a cabo en 2023. De esta manera se abría una mayor brecha en la coyuntura política de ambos países, puesto que solo un día después, el 5 de abril, el entonces presidente mexicano hacía oficial la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Y es que el gobierno de Daniel Noboa, precisamente poco antes, había ordenado la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien tenía asilo político en la embajada mexicana en Quito. Quien además era acusado por hechos de corrupción en el mandato de Rafael Correa, se temía una posible fuga, por lo que para el gobierno de Noboa fue necesaria esta irrupción, que a su vez fue denominado como un asalto a la soberanía del país azteca. Tras este incidente, no se hicieron esperar las diversas reacciones del panorama político internacional, donde la gran mayoría condenaba este hecho criticando al gobierno ecuatoriano, donde inclusive organismos internacionales exhortaron al diálogo y acuerdo mutuo. I also want to take a moment before going to your questions to address the events of April 5th in Quito, Ecuador. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Pero bueno, el hecho es que tras estos acontecimientos, las relaciones entre el gobierno de México y Ecuador entraban en una crisis mayor, lo que llevó no solo a un distanciamiento diplomático, sino que también se vieron repercusiones en el panorama económico comercial, pues aunque parezca increíble, Daniel Noboa atribuyó en cierta medida la creciente crisis energética a los conflictos diplomáticos con México, señalando un sabotaje por parte de la presión internacional, refiriéndose a los incidentes en la embajada. Sin embargo, las cosas verdaderamente tocarían fondo este 2025, cuando el lunes 3 de febrero, el gobierno de Daniel Noboa anunciaba la imposición arancelaria de hasta un 27% a los productos que vinieran de México, un hecho que rápidamente generó diferentes reacciones en el plano internacional. Primero, porque estas medidas se asemejan mucho a las del presidente estadounidense Donald Trump, y lo segundo, pues que suena muy ilógico imponer aranceles a México, un país que para Ecuador es más importante de lo que puede parecer, ya que se sabe que el balance favorece al país azteca, pues según informes del año 2023, Ecuador exportó a México alrededor de $228 millones en bienes y servicios, mientras que por parte del lado mexicano a Ecuador, este exportó una suma de $595 millones, reflejando un superávit para México. Todo esto evidentemente desató una serie de burlas e incluso memes, ya que el simple hecho
hecho de imponer aranceles a México de parte del gobierno ecuatoriano, un país del que importas más de lo que exportas, suena algo absurdo. No, Peor aún si ridículo. consideramos que este adquiere productos tecnológicos como automóviles, electrodomésticos, productos alimenticios y sobre todo medicinas. Asimismo, esto no pasa Hermano, mira, hasta la misma prensa, hermano, no burlándose. de ser percibido por la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien minimizó el actuar del gobierno de Noboa con la siguiente frase: son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador. Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. No. Pero entonces, ¿por qué para muchos medios las arremetidas que el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa que se han dado especialmente con México fueron muy inoportunas, donde los principales afectados son la población ecuatoriana? Bueno, primero se debe entender que hoy por hoy Ecuador está atravesando una situación bastante complicada, pues empezando por el tema de la seguridad, ya que este problema ha llegado tan lejos que este país ya es considerado como uno de los más violentos del mundo, pues solo en enero de 2025 se registraron una muerte violenta por cada 50 minutos, algo que lamentablemente va marcando una muerte. Del 1 de enero al 26 de enero en Ecuador ocurrieron 658 violentas en un 56% más que lo reportado en 2024. Ecuador tiene datos oficiales sobre violentas del 2010. Hermano, es gravísimo, es gravísimo. Muerte violenta por cada 50 minutos, algo que lamentablemente va marcando la historia del país. Si hermano, en un mes fue eso. Bien, el presidente ya ha declarado de emergencia nacional, catalogándolo de conflicto armado interno, la situación no ha hecho más que agravarse y, como ya hemos comentado, esto llegó a cobrar la vida de un candidato presidencial. Por otro lado, la crisis política, pues para nada es una sorpresa que Ecuador, al igual que la gran mayoría de países de la región, presenta fuerte polaridad política. Asimismo, las investigaciones por corrupción a distintos personajes que ocuparon cargos en gobiernos anteriores, como el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que se mantuvo en dicho cargo poco más de 2 años entre 2021 y 2023, o asimismo el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, que fue detenido en las inmediaciones de la embajada mexicana en Quito. Ahora, en el plano internacional, la crisis diplomática con México y la creciente preocupación por la comunidad latinoamericana frente al accionar que Ecuador está tomando con respecto a sus relaciones internas y externas, demostrándose cuando una veintena de países alzaron su voz por irrumpir en la soberanía de un país, o sea, la Embajada de México en Quito. Ahora, en cuanto al tema económico, que de hecho fue el que más repercusiones y reacciones tuvo en el panorama internacional, pues hoy por hoy Ecuador vive una crisis económica registrada en la contracción de 0,7% en el Producto Interno Bruto en 2024, esto señalado por el Banco Mundial, lo que solo es un reflejo de la disminución del sector privado en Ecuador, la disminución de las exportaciones, teniendo caídas en el petróleo y el camarón, la disminución del gasto público o al menos una reducción en sectores estratégicos, el incremento de inseguridad que afectan directamente a los pequeños y medianos empresarios, la crisis energética con los constantes apagones programados en las principales urbes del país, los ajustes fiscales y reformas tributarias que, más allá de incrementar la estabilidad fiscal, redujeron las del gasto público, el fenómeno del niño que repercutió enormemente en la agricultura o asimismo el incremento del riesgo país que se resumen en la incertidumbre política y económica, ubicándose en unos 1.244 puntos a la fecha, lo que convierte a Ecuador en uno de los países menos atractivos para la inversión privada en Latinoamérica, solo por detrás de Venezuela y Bolivia. Entonces, con este breve contexto de la situación que atraviesa Ecuador, es bastante irresponsable pretender agravar más el panorama, y tal parece que para los mismos expertos y la prensa ecuatoriana, el hecho de que Daniel Noboa quiera incrementar las tensiones económicas y políticas con países como México es bastante absurdo y, peor aún, perjudica enormemente los intereses de miles de empresarios ecuatorianos. Pues como ya hemos comentado, hoy por hoy Ecuador importa más del 70% de medicinas provenientes de México, asimismo una serie de productos tecnológicos a los que subir los aranceles simplemente se resumen en un tiro al pie, mucho más allá de que ya Noboa haya determinado esto como una estrategia para implementar el Tratado de Libre Comercio con México, que es de lo que hablamos en un principio y que tal parece está cada vez más lejos de concretarse. Si no me crees, veamos algunas de las siguientes reacciones de medios mexicanos y los mismos ecuatorianos. Aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas a Ecuador. Este señor Noboa, el mismo que mandó
asaltar e invadir la embajada de México en Quito, su estupidez del día es que decide imponer aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas. Bien, pero no todo es alegría, Gabriel. No. El cielo se ensombrece porque anunciaron 27% de arancel la nación de Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, yo pensé que era Ricardo Montaner, anunció que impondrá un arancel del Es de Venezuela, Montaner. Es el presidente de Venezuela. Con lo que ganó un discurso de Ecuador. Por eso, pero Montaner es presidente de Venezuela. Bueno, anunció este señor Noboa que va a imponer un arancel del 27% a los productos mexicanos hasta que ambos países no firmen un tratado de libre comercio. Ahora, cuando parecía que esto ya pues había pasado, que podíamos dormir tranquilos porque vencimos al gigante de gigantes, aparece la verdadera amenaza. Una amenaza que es más grande que los Estados Unidos. Una amenaza que es más peligrosa que Rusia y más impredecible que China. Amigos, estamos hablando de Ecuador. Puta y se ríe. Me siento como que vivo en la vecindad del Chavo ahora, sí. Siento que estoy en el barril del Chavo. Sí, oye, qué vergüenza, ¿no? Da ganas de esconderse. Claro. ¿Cómo nos hace quedar mal nuestro presidente? Hacemos reír más que Derbez a los mexicanos. Señoras y señores, Noboa, el experto en llevarnos a conflictos internacionales, suma una raya más al tigre. México ha respondido y la prensa mexicana también se hace eco. En conclusión, somos la vergüenza completa, una vergüenza completa debido a este señor presidente y sus acciones. ¿Cómo se burlan? Oiga, ¿cómo se ríen? El pasado 9 de febrero fueron las elecciones presidenciales en Ecuador, donde los resultados fueron una sorpresa, pues Daniel Noboa había liderado los comicios con un 44,15% de votos obtenidos, solo muy cerca después Luisa González con un 43,95%, lo que se resume en un empate que llevarán a comicios de segunda vuelta en abril de este 2025. Y bueno, ¿qué se espera? Como ya hemos recalcado, los temas de seguridad, energía y economía son los principales aspectos a discutir en Ecuador. Por un lado, Noboa, un candidato adoctrinado a la derecha, o Luisa González, partidaria de la izquierda, donde ambos buscan dar respuestas y soluciones. Más allá de la ideología política, es necesario priorizar las verdaderas demandas y necesidades de un pueblo de más de 18 millones de habitantes, que al final de todo son ellos los que cargan las malas decisiones políticas. Así, hermano. A veces no importa que sea derecha ni izquierda, hermano. A veces no importa. Estamos izquierda y estamos hechos fleco. Están en derecha, están hechos fleco, hermano. Es que es grave la situación, hermano. Peor, mira. Es que mire cómo la gente se reía, hermano, de lo que había dicho el presidente, hermano. Y los mismos periodistas también decían, no, somos el a reír de México. No, hermano, es increíble. Muy grave la situación. Pero bueno, amigos, como siempre le digo, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal, dale like, comenta qué te pareció esta reacción. Y bueno, si no estás segurito, suscríbete y activa la campanita para que te llegue notificación cuando estemos estrenando un nuevo video. Así que gracias por estar aquí, amigos. Y bueno, nos vemos en una próxima reacción, un próximo video. Se cuidan, muchachos. Chao.